Importantísimo, este año están cumpliendo 500 años del arribo de Hernán Cortés y sus tropas a la ciudad de México, pero desde luego antes a Tlaxcala y en abril a Veracruz. Y la verdad es que hay quien ha llamado a este hombre el fundador de México, es una gran discusión. Miralles concretamente en su novela sobre Hernán Cortés. Entonces hoy vamos a hablar de este personaje tan controversial que a algunos les genera fascinación, otros afecto, incluso admiración, y valdrá la pena ver dónde Enrique Ortiz se sitúa contándonos esta breve historia solo de 1519, ¿no? Año de la fundación del país como hoy lo conocemos. Muchísimas gracias por estar aquí. Un gusto, Ricardo, estar aquí. Y efectivamente 1519, un acontecimiento que simbra al mundo. ¿Por qué? Porque es el encuentro de dos mundos, a un nivel macro. Recordemos que en Europa, para ese año, ya se había finalizado la Reconquista, ya había sido la expulsión de los judíos y moros. Y también de los judíos, ¿no? Ambos en 1492. Y en Mesoamérica, al mismo momento, está en su cúspide lo que es la Triple Alianza, mal llamado Imperio Mexica, gobernado desde 1502 por Moctezuma Xocoyotzin. El famoso gobernante mexica, el gran orador, que fue un gran guerrero, por ahí se crea toda este mito, esta leyenda, ¿no? Desde el siglo XVI, de que fue un hombre muy cobarde, que fue muy supersticioso y de que estaba esperando el regreso del famoso Quetzalcóatl, ¿no? Eso no es cierto, ese es mito. Eso es un gran mito, porque realmente Moctezuma sabía que eran hombres. De hecho, hay una anécdota muy bonita que en Veracruz, en los arenales de Chalchihuecan, enfrente de San Juan de Ulúa casi, ahí llega Hernán Cortés con sus 11 barcos, y ahí es donde se funda la primera villa de Veracruz. Y en ese lugar, Moctezuma le manda a Hernán Cortés diferentes vestimentas asociadas con los dioses. Existen de Hecatquetzalcóatl, de Tezcatlipoca y de Tlaloc. Incluso se sabe que Hernán Cortés todavía está en su barco, llegan las canoas, suben y les presentan estas vestimentas a Hernán Cortés. Pero vestimenta de dioses. De dioses, atavíos. A los atavíos de los dioses que usaban los sacerdotes mexicas en las ceremonias dentro de un contexto ritual. Se las presentan a este conquistador, a este extremeño, nacido en 1485 en Medellín, Extremadura, España, para que él decida cuál utilizar, ¿no? Y de hecho hay incluso ilustraciones en el Códice Florentino donde se ve a Hernán Cortés colocándose cascabeles en las pantorrillas y en las muñecas. De ahí viene resquicios de estas vestimentas, es el famoso y mal llamado penacho de Moctezuma, el Quetzalcoatl, que en realidad era parte de la vestimenta de una de estas deidades, muy posiblemente de Hecatquetzalcóatl, el cual actualmente se encuentra todavía en el Museo de Viena, ¿no? Me veo con ganas de seguirte escuchando sin interrumpir, pero al mismo tiempo va sembrando dudas. Entonces dirías que ese no era el penacho de Moctezuma, sino que pudo haber sido parte de una de estas vestimentas, sí, o alguna otra similar. Sí, efectivamente, ¿no? Y ahí es donde vamos deshilando estos mitos de la historia, porque en realidad los tlatoques o gobernantes de Tenochtitlan no usaban penachos, usaban xihuitzoli, es el nombre correcto, que son diademas de turquesa con oro, posiblemente hechas de madera. Ninguna se ha descubierto en la actualidad. Sin embargo, existen los recuentos y las ilustraciones de códices precortesianos, antes de Cortés y después de Cortés, donde se ve que usan estas copilis o xihuitzolis, diademas. Porque siempre llega el momento de preguntar la fuente y veo que me estás dando como fuente los códices. Sí, efectivamente. ¿Qué es la fuente más confiable? Más que los relatos, más que las relaciones de cartas posteriores, más que... dependiendo del periodo, evidentemente. Si estamos hablando de todo lo que fue la cultura mexica, ¿no? Existen algunos códices, ¿no? Por ejemplo, el colombino, de diferentes regiones. Sobrevivieron muy pocos
de los propios mexicas. Hay gran cantidad de códices mixtecos, hay gran por ahí también hay uno tlaxcalteca, pero realmente la gran mayoría de estos libros sagrados fueron destruidos, ¿no? Con el paso del tiempo, con una intención, porque eran considerados algo pagano. Era el instrumento principal para conservar la memoria entre las distintas culturas de nuestro país. Sin embargo, era una memoria oral en gran medida. Realmente los códices, por ejemplo, servían como apuntadores. Eran el acordeón. Acordeones con hechos, fechas y nombres. O sea, no era un lenguaje escrito completo. Se tenía que interpretar, se tenía que narrar. Exactamente, y por eso nosotros somos, como mexicanos, somos afortunados de tener estas grandes tradiciones orales que vienen desde hace más de 500 años, ¿no? Desde mitos, leyendas, podríamos citar una gran cantidad de estos relatos. Al mismo tiempo, regreso a tu punto, las interpretaciones sobre lo que ocurrió, pues son muchas. Y de verdad algunas muy laxas, justamente por esta tradición laxa de contar las cosas. El papel de Cortés y su llegada a Veracruz, te pregunto, ¿por qué lo recibió bien Moctezuma? ¿Por qué le mandó un regalo? ¿Por qué no lo atacó? ¿Por qué no lo expulsó? Moctezuma, bueno, hay un libro muy interesante actualmente. Esto nos lleva a comentar un libro que quiero recomendarle a las personas que están viendo y escuchando tu programa, de Matthew Restall, un norteamericano. Se llama Cuando Moctezuma conoció a Cortés. Él previamente había escrito un libro de los 7 mitos de la conquista, muy bueno. Recomiendo ampliamente este libro. ¿Qué editorial es? Es Taurus. En este libro se da una revisión de todas las fuentes. Precisamente, ¿no? Porque es bien importante saber que los conquistadores, ellos mismos son los que escriben las primeras fuentes de la conquista, ¿no? Los mismos protagonistas, empezando por Hernán Cortés. O Bernal Díaz del Castillo. O Bernal Díaz del Castillo, pero primero Hernán Cortés, que vuelve sus cartas de relación bestseller, uno de los primeros bestsellers de Europa, al grado, bueno, que también es prohibido por Carlos V. Por Carlos V de Alemania y primero de España. ¿Por qué? Porque la fama y el poder que estaba teniendo este personaje, que muy bien hubiera podido coronarse rey, pues entonces lo prohíbe. Y ellos mismos son los que hacen los hechos y narran sus historias. Y por eso los vemos como grandes conquistadores, ¿verdad? Con esta salvedad a propósito de las fuentes que iremos revisando, cuéntanos qué pasó en 19. O sea, llega en abril. Llega a Veracruz. Primer tema, quemó sus naves. Ese es el primer gran mito, ¿verdad? No es cierto que las quemó. No, y no los quema precisamente en lo que es Chalchihuecan, que son estos arenales. Lo primero es, ¿por qué él llega ahí y funda la villa de Veracruz? Porque Hernán Cortés era un hombre, un latino, sabía latín, y recordemos que él estuvo en Salamanca por lo menos 2 años. No termina sus estudios y también trabajó en Valladolid con un notario, sabía de leyes. Y recordemos que él escapa. Se había formado como estadista, hay que decirlo. Sí, un gran estratega, un gran diplomático. Y él escapa de Cuba sin la autorización de Diego Velázquez de Cuéllar, ¿no? Y con la complicidad, y es bien importante esto, Ricardo, no es él el único héroe, ni él es el que encabeza la expedición. Hay cohortes, hay grupos dentro de los conquistadores. No es un ejército regular que Carlos V envió de España, ¿no? Pero a ver, el argumento es que Hernán Cortés financió con sus propios recursos esa expedición, lo cual sí le da un lugar de primo entre pares. Sí, y otros. También el propio Diego Velázquez pone dinero. También él pone dinero. Y entonces el propósito es desvincularse jurídicamente del gobernador de Cuba al momento en que funda una villa en el territorio descubierto. Eso, bajo las leyes entonces de la corona, lo hacía independiente del gobernador. Ese es el gran meollo del asunto. ¿Y la quema de las naves qué quiere decir? ¿Es una forma de evocar esa ruptura? Sí, pero lo primero sería, entonces llega Chalchihuecan, Arenales, no hay nada ahí. Pero la urgencia de desvincularse jurídicamente es importantísima, porque quieren que los conquistadores, las huestes de Cortés quieren decir, no estamos en contra del rey de España. Estamos en contra del gobernador. Del gobernador de Cuba. No estamos en abierta rebeldía. Y de ahí, días después, van hacia lo que es Zempoala,
gran señorío totonaca, donde está el cacique gordo, ¿no? Cuautlevana, Luis Barjau lo llama Cuautlevana, y este personaje los recibe, hacen una alianza con él y posteriormente van a esta hermosa ciudad llamada Quiahuistlan. Y justamente enfrente, en las costas de Quiahuistlan, hay un hermoso montículo, una montaña natural, un farallón hermoso. Ahí es donde fundan por segunda vez la Villarrica de la Veracruz y donde Hernán Cortés quema los famosos barcos, que es otro de los grandes mitos, ¿no? Un gran escritor, Francisco Cervantes de Salazar, alrededor de 1550, él es el que empieza a evocar este hecho, cuando en la realidad lo que hace Hernán Cortés es encallarlos, barrenarlos, que hagan agua. ¿Qué implica esto? Que da la orden, compra a sus carpinteros, marineros y les dice, ¿sabes qué? Pues ve abriendo algunas grietas en los cascos de los barcos. ¿Para qué? Para que hagan agua, o sea, que el agua entre y con este propósito podamos encallarlos y usar su madera para hacer la primera fortificación posiblemente de América, bueno, de lo que actualmente es México, porque ya había presencia en el Darién, en Panamá, y justamente ahí en la Villarrica de la Veracruz. ¿El número de hombres con el que llega es correcto? ¿Cuánta gente? Varían, dependiendo las fuentes. Estamos hablando de entre 500 y 600 hombres. Es un buen número. Que es un buen número. Sin embargo, es bien importante comentar que su ejército era multiétnico y multinacional. Había moros, había judíos entre ellos. Había negros. Eso es importante. Y muchas veces lo que son marinos y negros, esclavos o gente proveniente de África, quedan descartados de los números oficiales, ¿no? Eso o sea, es que bien podrían importante. haber sido más. Sí, por ahí hay unas fuentes que dicen 500 expedicionarios más 100 o 200 mujeres, esclavos y marineros, ¿no? Que estaríamos tal vez llegando casi a los 700 hombres, ¿no? Eso es bien importante. Y también esta famosa artimaña que realiza Hernán Cortés cuando llegan los famosos calpixque, embajadores mexicas, ¿no? Y llegan y Hernán Cortés de inmediato les pone cadenas y los sube a sus barcos, ¿no? Para congraciarse con sus nuevos aliados totonacas, a quienes muy rápido entendió que había división. Y para ligarse a los totonacas decide pues, desde el principio empieza a jugar con las divisiones internas. Desde Veracruz, el actual estado de Veracruz, desde el Totonacapan, ya empieza con las divisiones internas. Hernán Cortés era un maestro para dividir y vencer, ¿verdad? Y bueno, él también era un gran diplomático, más que un combatiente, aunque López de Gómara, su biógrafo, dice que era diestro con la espada y gran jinete. Él era un gran diplomático, un gran político, cosa que jugó a su favor, pero también en su contra, porque engañó a una gran cantidad de sus colaboradores. Por eso no lo querían. De su propio padrino, ¿no? No nos adelantemos tanto. Vamos en abril de 19. ¿Dónde conoce a la Malinche? Esto pasa semanas antes. Hernán Cortés y Malintzin, ¿no? Su nombre original era Malinali, que hace vocación a una diosa llamada Malinaxóchitl, hermana de Huitzilopochtli, que funda Malinalco, de ahí el nombre. A ella la conoce después de la batalla de Centla, en lo que actualmente es Tabasco, cuando él derrota a las huestes del cacique maya chontal Tapscop, ¿no? Que de ahí viene el nombre de Tabasco. Tapscop. Sí, Coop, con doble O y con una inhalación en medio de las dos O's. Los derrota a los mayas chontales. Ahí es donde el propio Bernal Díaz del Castillo dice que ve a dos personas blancas, barba blanca, montando en caballos blancos, el cual uno de ellos sería el famoso Santiago Matamoros, patrono de España, que posteriormente aquí toma el nombre de Santiago Mataindios, y que podemos ver una imagen terrible, ¿no? Terrible para los indígenas del siglo XVI, en lo que es lo poco que queda del retablo de Santiago Tlatelolco, iglesia del siglo XVI, ahí enfrente, al ladito de la Plaza de las Tres Culturas. Y pierde Tapscop la batalla, y aunque en Mesoamérica ya había grandes culturas, ya se estaban formando lo que eran los estados, tenían reminiscencias tribales.
como todavía lo tienen algunos grupos del Amazonas o de las Islas Polinesias. Y entre estas grandes tradiciones estaba que al vencedor se le daban mujeres. ¿Para qué? Para que su sangre, su esencia de grandes guerreros se mezclara con la esencia del pueblo derrotado. Y ahí es cuando Tapscop en Centla, Tabasco, le da a Hernán Cortés y a sus capitanes 20 mujeres, entre las que va la famosa Malinali. Mujer posiblemente nacida entre 1501 y 1504, en una población ahora ya desaparecida. ¿Ella era Chontal? No. Ella era Popoluca y Nahua, muy posiblemente. ¿Qué quiere decir eso? ¿De qué región era y por qué esta mezcla? Existe la primera mención de esta mujer, la hace López de Gómara y la ubica en Viluta, estado de Jalisco, teoría actualmente ya desacreditada, desechada. Pero López de Gómara, su fuente es Hernán Cortés. O sea, Hernán Cortés estaría equivocado de dónde era la Malinche. Pero hay otras versiones, como el propio Bernal Díaz del Castillo, que la conoció, el propio Durán Sagún, que comentan que ella nace en un lugar llamado Painala, actualmente cerca de Oluta, a unos cuantos kilómetros de Coatzacoalcos, sur de Veracruz, en el cual ella es producto de un adelantado, muy posiblemente, esto es una teoría de Luis Barjau, ¿no? Importante investigador del INA, historiador, en el cual, y bueno, basándose en diversas fuentes, haciendo su interpretación, que su padre era un adelantado mexica, por lo tanto ahí es donde aprende náhuatl. A ver, hacia allá vamos, por eso era políglota. Exactamente. O sea, hablaba náhuatl. Hablaba popoluca. Hablaba popoluca. Y luego... Y podía entenderse con los chontales. Y luego hablaba maya chontal. Y al poco tiempo, posiblemente antes de 1521... ¿Maya chontal y el maya, digamos, de la península era muy distinto? ¿O era una deriva? Se podía comunicar. Sería como un portugués y un castellano, ¿no? Pero es diferente, sí es diferente, son diferentes grupos, ¿no? Y eso le da ventaja a ella. Una ventaja tremenda. ¿En qué momento Cortés dice, aquí hay una mujer que puede ser estratégica para mi proyecto? Esto es también en Chalchihuecan, posiblemente en Veracruz, bueno, en las tierras totonacas. ¿Por qué? Porque llegan las caravanas mexicas, ¿no? A dotar de alimentos a los españoles, vamos a decirles hispanos, creo que es una palabra más correcta, a estos arenales, y pues ya saben, las mujeres encargadas de cocinar, de preparar los alimentos, pues posiblemente los capitanes se empiezan a dar cuenta. Hernán Cortés ya le había asignado un capitán suyo, y seguramente se dan cuenta varias personas hispanas que esta mujer ya está hablando tanto con los mexicas, con los nahuas, y que también hablaba con los mayas, ¿no? Y entonces ahí es donde Hernán Cortés se da cuenta que es una mujer muy valiosa, es la llave para un nuevo mundo. La piedra Rosetta. Exactamente. Y puede aprender español en breve. Exactamente, y para 1521, posiblemente para 1522, que ya nace su hijo con Hernán Cortés en Coyoacán, Martín el Mestizo, pues posiblemente ya ahí, evidentemente ya hablaba español, ¿no? Y ella se vuelve traductora, eso sí es cierto. Sí, eso es ese es su papel principal, por lo menos entre esas dos lenguas. Sí, y no nada más su única función. Imaginemos una batalla en el sitio de Tenochtitlan. ¿Quién daba las indicaciones a los contingentes militares? Ella estaba en la primera línea dando instrucciones a los guerreros tlaxcaltecas. Gran injusticia, la verdad, la que se ha cometido en contra de ella, ¿no? Sí, que la palabra hoy malinchismo signifique la venta de la patria, cuando ella jugó un papel fundamental en la construcción de la patria, siempre llamó la atención. Bueno, ya Octavio Paz se dedicó justamente a hablar del tema, no te abrumo con esto. A ver, ¿en qué momento se empieza a acercar y decide Cortés que tiene que llegar a la capital de esa triple alianza? Pues cuando empieza a cuando empieza a hablar con Cuautlevana, cacique gordo de Zempoala, y se da cuenta que hay una fragmentación tremenda, ¿no? Y enojo con los mexicas. Contra los mexicas por su sometimiento, porque realmente eran formidables guerreros, porque no nada más pedían oro, pedían servicios, pedían plumas, cacao, pedían incluso a veces hasta una cuota de personas para ser sacrificadas, en muchos esclavos. Entonces era un sometimiento sí duro. Entonces él se da cuenta y él viene por el oro.
los españoles hispanos, que vienen a estas tierras vienen por dos motivos. Por el oro y por la gloria. Ellos, hidalgos, desprovistos de tierra, que no tienen nada, porque pensemos, una persona que tiene propiedades en España no tiene a qué... O sea, un hijo de algo que no tiene algo. Exactamente. Y no tienes por qué venir a jugarte el pellejo, una aventura, ¿verdad? Y decide que va a ir a encontrarse con la capital sin miedo. Sin miedo. Con un arrojo que... Tremendo. Ya, tenían la pólvora, pero no daba para tanto. No, un eso, tiro de pólvora era francamente... Y eso es falso, ¿sabes? O sea, realmente esto de la pólvora tenía un efecto psicológico en los ejércitos más de indígenas. Fuegos de artificio. Pero a ver, cada tiro, lo que cargabas un rifle, te aventaban 10 flechas. Estamos hablando de arcabuces, sí, los claro. cuales se tardaban en cargar un arcabucero ya experto que hubiera estado con el gran capitán en sus campañas italianas, pues estaríamos hablando de por lo menos un minuto y medio, pero ya un expertazo. E imaginemos eso, se tenían que poner muchas veces una especie de soporte, clavarlo en el piso y cargar, cebar todo esto, disparar un tiro que a más de 50 metros perdía. O sea, caballos totalmente. y arcabuces juegan un papel de escenografía, de coreografía. El caballo es más importante. El caballo sí los impresiona mucho. No habían visto nunca un animal de ese tipo. Por los resultados militares, sobre todo en la batalla de Otumba, realmente podríamos decir que la yegua española, la yegua castellana, salva la vida de Hernán Cortés en la batalla de Otumba el 7 de julio de 1521, pero esa es otra historia. Seguimos en 19. Sí. ¿Cuándo llegan a Tlaxcala? Entonces ellos llegan en septiembre a Tlaxcala. En septiembre están llegando a Tlaxcala. En septiembre llegan a Tlaxcala y se dan tremendos enfrentamientos, por lo menos 3 batallas campales en contra de los tlaxcaltecas, y no perdamos de vista también de los otomís, porque los otomís se habían establecido alrededor de las diferentes cabeceras de Tlaxcala. No había 4, había decenas de cabeceras, prácticamente algunas eran ciudades, otras eran pueblos, pero las importantes son 4, y recordemos que para aquel momento los tlaxcaltecas están rodeados por los mexicas, que no pueden pasar ni sal, tienen que buscar otras formas de aderezar sus alimentos, que no pueden llegar a la costa del Golfo, no tienen acceso a cacao, no tienen acceso a algodón, ni a muchísimos productos, están en un estado de sitio permanente. Y Moctezuma decide, hay diferentes interpretaciones de por qué no los acabaron, pero la más importante es que Moctezuma dice: yo necesito preparar a mis jóvenes en la guerra. Y los tlaxcaltecas sirven como sparring. Exacto, pocas palabras. Con ellos que se entrenen. Exactamente, una distancia corta detrás de la Sierra Nevada, detrás del Popocatépetl de Iztaccíhuatl, y también es un buen lugar para obtener sacrificios, para poder sacrificar, para obtener víctimas de sacrificios. Los tlaxcaltecas fueron los principales aliados de Cortés. ¿Cómo pasaron de una guerra con ellos a una alianza con los tlaxcaltecas? Porque había una gran disyuntiva, una gran polémica en lo que se le llama, fíjense cómo son las crónicas, ¿no? Los que apoyaron a los españoles, ellos eran una democracia mesoamericana, mientras que los mexicas, pues no, ellos eran unos autócratas. Cuando hay autores que dicen que era una democracia militar, pero ahí vamos viendo ya los sesgos en la historia. Digamos que en el Gran Consejo, por llamarle de alguna forma, de las cabeceras tlaxcaltecas, hay un gran debate sobre si vamos a apoyar o no a estos recién llegados. A ver, estamos en septiembre de 1519. Ahí nos estás dejando hoy. ¿Nos vemos viernes que entra? Sí, para el siguiente capítulo de esta radionovela. Sí, y empezamos con todo el tema tlaxcalteca y con héroes olvidados, como el famoso Xicoténcatl el Joven, quien es ajusticiado por órdenes de Hernán Cortés. Repíteme, por favor, el título y el autor del libro que nos recomiendas. Es Matthew Restall, Cuando Moctezuma conoció a Cortés, editorial Taurus, y me gustaría compartir mis redes sociales. En Twitter me pueden encontrar una cuenta completamente cultural, @Cuauhtémoc_1521, y en Facebook como El Espejo Humeante. Digo que de veras qué delicia de narración nos das. No, Acabo de tomar